El bolígrafo que le entregate el notario tendrá la tinta azul y el cuerpo transparente de esos que se usan y se descartan sin pensarlo. Rodrigo lo sostuvo entre los dedos mientras el aire acondicionado de la oficina produjía ese zumbido constante y bajo que tienen los aparatos viejos. Sobre el escritorio reposaba el legajo. 15 hojas engrapadas en la esquina superior izquierda, impresas esa misma mañana, todavía con ese olor a Tagrener caliente que se pega en la yema de los dedos. El notario le se ha amalado con el dedo la última página y le había dicho que firmara a, pero Rodrigo tenía el hábito a herencia de su padre, precisamente de leer cada hoja antes de estampar su nombre en cualquier papel. Pasatre la primera. Pasatro la segunda. En la tercera, a mitad de columna, bajo el encabezado impreso que deca beneficiarios adicionales. Encontratro un nombre que sus ojos recorrieron 2 veces antes de detenerse. Mateo Alcázar Vidal. El apellido Alcázar era el apellido materno de su padre, el mismo apellido que llevaba Rodrigo en su segundo lugar, el que casi nadie usa, pero que está en todos los documentos que importan. El notario carraspeatre levemente explicatre que ese beneficiario había sido incorporado mediante una modificación testamentaria firmada acá exactamente 7 a un trámite legal ordinario, Seganon dijo, nada fuera de procedimiento. Rodrigo asintía despacio, como si estuviera procesando una información menor. Como si el nombre impreso en esa hoja fuera el de un contador o un abogado y no el de alguien que comparta la sangre de su padre. El bolígrafo quedó sobre el escritorio sin que Rodrigo recordara haberlo soltado. Tomó su copia del legajo, la dobló con una precisión innecesaria esquina con esquina, sin apresurarse y la deslizó dentro de la carpeta beige de cartás que había llevado desde casa. Se despedía del notario con una apretada de mano firme y salía al pasillo, luego a la escalera, luego a la calle, donde el calor de las 2 de la tarde cae sobre el asfalto con toda su fuerza. Rodrigo no lo sentía. Se detuvo junto a su coche con la carpeta apretada contra el pecho, los ojos fijos en la fachada del edificio que acababa de dejar, sin moverse, sin entrar, sin irse, sosteniendo entre los brazos el papel que nombraba a alguien a quien su padre nunca, en 38 años, había mencionado una sola vez. Rodrigo tenía 11 años cuando aprendía que el arroz con leche necesita canela entera, no molida, y que hay que removerlo sin parar para que no se pegue al fondo. Lo aprendí a través de una tarjeta de Andice amarillenta que su madre había escrito a mano antes de morir, con letra apretada y una mancha de vainilla en la esquina derecha que nunca desaparecía. La tarjeta se va pegada con cinta al interior del cajón de la cocina, entre el abrelatas y una libreta de espiral, donde Rodrigo anotaba los gastos del mes. Todos los domingos acá ese arroz. Su padre comía sin decir mucho, pero siempre dejaba el tazán bacao, y eso era suficiente. Durante 12 años, Rodrigo llegó primero a la ferretera y salía por último. Conocá el nombre de cada proveedor, el número de cada factura, la fecha exacta en que se había saldado cada deuda. Cuando su padre tuvo el infarto leve, Rodrigo tenía 22 años y una beca firmada para estudiar en Guadalajara. La devolviatre sin contárselo al padre. Estudiatre contabilidad de noche en la universidad local, de lunes a jueves, mientras de Dana despachaba tornillos y varillas de acero en el mostrador de madera que olía a aceite y polvo seco. No lo hizo con amargura. Lo hizo porque era lo que había que hacer, y en ese entonces no existía para él ninguna otra categoría. Cuando el padre se jubiló, Rodrigo tramitó un crédito a su nombre para comprarle la ferretera. Quería que el dinero llegara limpio, sin deudas colgando, para que el viejo pudiera descansar sin revisar números por las noches. Firma los papeles solo, en una notará que olá a cafari recalentado, y manejá de regreso sin mencionar lo que había firmado. En los últimos 2 años, cuando la salud del padre empecía a ceder, Rodrigo reorganizía sus entregas y sus juntas para llevarle el almuerzo 3 veces por semana. Siempre en el mismo tupper azul de plástico con tapa que chirriaba un poco al abrirse.
Siempre la misma ruta de 20 minutos por la avenida Constitución, con el mismo semáforo largo frente al mercado que aprovechaba para revisar que la comida no se hubiera derramado. Su padre murió en febrero, un martes sin lluvia. Rodrigo elegía entre el ataán, hablando con la funeraria, recibía a los conocidos en la sala de su casa con las sillas prestadas de los vecinos y agradecía ante cada par same con la misma frase corta porque no encontraba otra. Lo organizían todo solo, como había organizado casi todo en los últimos 20 años, porque no había nadie más. Eso era lo que siempre había creado, que en esa familia desde que su madre murió solo habían quedado ellos dos. 2 días después de la notará, Rodrigo volvió a la casa de su padre con una libreta y una bolsa de plástico para el inventario de bienes. Empezate por el cuarto principal, abriendo cajones con la misma precisión mecánica con que había firmado los documentos. Sacar ropa doblada, facturas con amos de polvo encima. Un sobre amarillo con papeles del seguro magédico que olá a humedad vieja. Debajo del sobre, en el fondo del cajatros inferior del buracre, había una fotografía de formato 10-15 que nadie había colocado en un álbum ni enmarcado en ninguna pared. La tomacre sin saber todavía que iba a cambiar algo. En la foto aparecía su padre más joven, con bigote oscuro que Rodrigo no le recordaba, parado junto a una mujer de cabello lacio y un niamo de unos 6 o 7 años. Rodrigo mirá al niamo. Los ojos eran los mismos. La forma, el color, el modo en que miraban hacia la cámara con una seriedad que no correspondía a la edad. Lo supo antes de darse vuelta a la fotografaja, antes de leer. Nada. Al reverso, escrito con lápiz y casi borrado por el tiempo, había una sola palabra. Mateo. Rodrigo colocaba la foto sobre la cama sin soltarla del todo, como si necesitara una superficie firme antes de soltar también en el aire que tenía retenido en el pecho. Se sentó en el borde del colchacro y se quedó asá, mirando la imagen desde esa distancia corta, sin tomarla de nuevo. Afuera pasator un camiáter de basura, el ruido llenáter el cuarto durante varios segundos y luego se fue, y el silencio que dejáter fue más pesado que el anterior. La libreta del inventario quedátor abierta sobre el buráter con 3 láneas anotadas y nada más. Esa noche cerráter la casa con llave, subiáter al coche y condujo media hora por calles que no eligiáter con ningún criterio. Cuando levantáter la vista estaba estacionado frente a la ferretera que había sido de su padre, con el letrero apagado y la reja metálica bajada. Apagáter el motor. No bajáter del coche. Solo se quedáper mirando el letrero como si el nombre pintado aja fuera también una pregunta que llevaba demasiado tiempo sin hacerse. A las 6:15 de la mañana, Rodrigo midía el agua para el café con la misma taza de peltre azul que usaba todos los días. El ritual era automático. 4 cucharadas rasas, el filtro, de papel doblado en el cono, la espera del primer goteo. Mientras el café caá fue al cuarto. Y sacat del cajatro inferior del escritorio, el cuaderno rayado que había comprado meses atrás, y nunca había abierto. Lo llevatre a la mesa del comedor junto con la copia del testamento y la fotografía, y los puso en fila sobre el mantel de hule verde. Destapato el bolágrafo con los dientes, abriato el cuaderno en la primera página y escribía 3 preguntas sin levantar la mano. ¿Quién es Mateo Alcázar Vidal? ¿Desde cuándo existe? Cuase más ocultad el viejo. Las letras quedaron apretadas y firmes, sin adornos. Debajo trazate una línea horizontal y numera 3 columnas. Registro civil, estados de cuenta, la mujer de la foto. Ese era el orden. Primero confirmar que el nombre exista en algún papel oficial antes de asumir cualquier cosa. Rodrigo sabía que el registro civil tenía consulta pública en línea para actas de nacimiento si se contaba. Con datos suficientes, y Acel tenía un nombre completo y el apellido del padre. Segundo, revisar los movimientos bancarios de los amos en que manejatres las finanzas del negocio familiar, porque si su padre había sostenido a otra familia durante ese tiempo, el dinero habrá dejado rastro.
Fue al closet de su cuarto y sacatre las 4 cajas de cartá enapiladas al fondo, detrás de los sacos que ya no usaba. Las cargatro de una en una hasta la mesa del comedor y las alinea por amo. 2016, 2017, 2018, 2019. El cafaje seguá ajá intacto, enfriándose junto al testamento. Antes de abrir la primera caja, anotá algo más en el cuaderno, en el margen derecho, con letra más pequeña: no llamar al notario, no hablar con nadie, que nadie sepa que está buscando. No era paranoia, era precisad. Si alguien en esa historia sabía que sabía, el terreno cambiará antes de que os pudiera pisarlo con firmeza. La regla que no escribíaz pero que sostuvo con toda la claridad de la que fue capaz esa mañana era simple. No se pondrá en contacto con Mateo Alcázar hasta saber más de lo que sabía el otro. Levantá la tapa de la primera caja, sacad el primer archivador verde y lo abriad sobre la mesa. El cafaje ya estaba frajo cuando tomad el primer sorbo. Al dana siguiente, Rodrigo llegara al registro civil antes de que abrieran las puertas. Llevaba el acta de defuncietro de su padre dentro de una funda de plástico, sin arrugas, como si hubiera practicado cómo doblarla. La funcionaria le explicaron que el trámite tomará 2 daras hábiles y aquel asintiar sin pedir más detalles. Saliatro, cruzatro la calle y fue a una cafetera donde pidiatro un cafatro americano que no terminatro. Esa misma tarde, en el cuarto que antes usaba como bodega, abría ante las cajas de documentos que su madre había guardado sin orden aparente. Los estados de cuenta bancarios estaban atrás, enrollados con ligas que ya van perdido elasticidad, en sobres con el membrete del banco impreso en azul oscuro. Rodrigo los aplanó sobre el piso y los fue organizando por amo. 2008, 2009, 2009, 2010, hasta 2015. Tardácore casi 2 horas en alinearlos. Cuando los revisátero columna por columna, encontrátero lo que no buscaba pero que ya intuá. Una transferencia de 4,000 pesos, siempre el dando 12, siempre a la misma cuenta, sin concepto registrado. No falta un solo mes en 7 amos tomatro un plumatro rojo y marcatro cada entrada con una línea recta, sin presionar demasiado el papel, con la misma tensiato que se usa para no romper algo frágil. Luego abría el cuaderno que había comprado el dana anterior a pastas negras, hojas cuadriculadas, y copiando a mano los montos, las fechas y el námero de cuenta destino. Al terminar, contaré las marcas rojas, 84 transferencias en total. Cerrando el cuaderno y lo dejando sobre la mesa sin voltear a verlo de nuevo. 2 dandas después, la funcionaria del registro civil le entregando una hoja impresa con los resultados de la búsqueda. Había un solo registro. Mateo Alcázar Vidal, nacido el 14 de marzo de 1997 en Monterrey, Nuevo Leando. En el campo correspondiente al padre, el nombre era Ernesto Alcázar Fuentes. El nombre completo de su padre, sin abreviaciones. Rodrigo Leyado la lánea 2 veces, luego una tercera, con el dedo siguiendo las letras como si verificara que no hubiera error tipográfico. Saliado el edificio. Caminá media cuadra y entrá a una papelera que olá acartando namóvedo y tinta reciente. Pagá 2 pesos por fotocopia y esperad de pie mientras la máquina escaneaba el documento. La copia salía ligeramente más clara que el original, pero legible. Comprado también una carpeta transparente de plástico duro, de esas que cierran con broche metálico. Dentro colocado, en orden, la copia del testamento que ya tenía doblada, las páginas de los estados de cuenta con las marcas rojas y el acta de nacimiento de Mateo. Apretado el broche y sintía el clic. La carpeta tenía ya un grosor concreto, un peso que se notaba en la mano. Esa noche no cociná. Sacá pan de caja, jamando y un trozo de queso amarillo que estaba empezando a resecarse en las orillas. Armado el sándwich sobre el mismo mostrador donde Deniamo había visto a su padre preparar cafar, y lo comía de pie frente al fregadero, mirando el patio trasero a oscuras. No puso máxica. El único sonido era el refrigerador, que tenía un zumbido leve y constante que Rodrigo nunca había notado antes. El cuaderno estaba abierto sobre la mesa, en la tercera página. Ya sabía que Mateo existía en papel.
que su padre lo había sostenido económicamente durante años, que había una mujer en la fotografía cuya identidad todavía no tenía nombre. Eso era lo que faltaba. Cerrá el cuaderno con cuidado, lo puso encima de la carpeta y apagado la luz de la cocina. La fotografía viajó dentro del bolsillo delantero de la camisa de Rodrigo durante todo el trayecto en metro. Hacia la colonia Narvarte, donde viva su ta Graciela. La llévate asá, cerca del pecho, no por sentimentalismo, sino porque no querrá que se doblara. Graciela abría la puerta con delantal todavía apuesto y olor cebolla frita pegado en la ropa, y Rodrigo dijo que andaba ordenando cosas del padre, que querá saber. Si reconocá algunas fotos, ella asintía sin preguntar más y lo hizo pasar a la cocina que tenía. El mismo hule floreado de siempre, sobre la mesa y una cafetera de peltre encendida en la hornilla. Rodrigo puso la fotografía sobre el hule sin decir nada, y Graciela la miraba menos de 3 segundos. Antes de pronunciar el nombre, Carmen Vidal, del Valle, la conocada desde antes de que tu padre se casara con tu madre, dijo eso Áltimo mirando hacia la cafetera, no hacia él. Rodrigo esperá en silencio, con las manos quietas sobre la mesa, y entonces preguntatre si sabá que esa mujer había tenido un hijo del padre. Graciela no respondietre de inmediato. Sirvietre el café despacio, como si el tiempo que tardaba en llenar la taza le diera algo a lo cual aferrarse, y finalmente dijo que había rumores, pero que ella prefería no saber. Rodrigo bebía el café hasta el fondo, agradecía sin énfasis y se fue. De vuelta en el departamento abría el cuaderno de hojas cuadriculadas donde había estado anotando fechas y buscate la columna que había trazado con regla 2 días antes. Mateo había nacido en 1997. Su madre había muerto en 1996. El padre había empezado a depositar los 4.000 pesos mensuales en 2008, cuando Mateo tenía 11 años, la misma edad que tenía Rodrigo cuando se quedó solo al cuidado del negocio y de un hombre que no sabía calentar su propia cena. Rodrigo traza una línea horizontal conectando las dos fechas y la mirata un momento sin mover ningún músculo de la cara. El golpe no era la existencia de Mateo, era la aritmática. Mientras él estudiaba contabilidad de noche con los ojos ardiendo de cansancio, mientras abría a la ferretera a las 7 de la mañana y cuadraba las cuentas que su padre nunca quiso aprender a cuadrar, el dinero del negocio estaba fluyendo hacia otra dirección sin que nadie se lo dijera. Amos enteros. Con el mismo dinero que Rodrigo Mová registraba y defendá ante el contador cada mes de marzo. Sostuvo el bolígrafo sobre la lánea del cuaderno durante varios segundos sin escribir nada, y luego anotatre despacio, con letra pequeña y recta. No era el ágnico, nunca lo fue. Cerrate el cuaderno con cuidado, lo dejanto sobre la mesa junto a la taza vacá y se quedatre sentado en silencio, mirando la pared, mientras afuera el tráfico de la tarde seguía su curso como si nada hubiera cambiado de sitio. Rodrigo marcate el número del notario a las 10:40 de la mañana, de pie junto a la estufa, con la voz plana de quien pregunta por el clima. El licenciado respondía sin pausas. Mateo, Alcázar ya había sido notificado. Tenía 27 años, vivía en Monterrey y ya contaba con representación legal. Rodrigo sostuvo el teléfono con la misma apreciatere, con que se sostiene algo que no se quiere soltar y tampoco se quiere conservar. Preguntate el porcentaje con el mismo tono con que habrá preguntado el horario de una sucursal bancaria. El notario dijo 30% del valor total de los bienes, incluyendo la ferretera. Y lo dijo sin dramatismo, como si fuera una cifra cualquiera. Rodrigo repetía nanómero en silencio, sin moverlo del lugar, dejándolo caer sobre todo lo demás que ya sabía. Colgate y no se movía durante casi un minuto, con la vista fija en el caja 3 de madera donde se ga pegada la tarjeta amarillenta, con la receta de arroz con leche que su madre había escrito a mano en los años 90. La tarjeta tenía una mancha de vainilla en la esquina inferior y la letra apretada de quien anota. Lo que no quiere olvidar. Rodrigo la mira desde donde estaba, sin acercarse, como si acercarse costara algo.
que Todaván no estaba dispuesto a gastar. Esa noche abrianto la carpeta transparente sobre la mesa del comedor y ordenato cada documento con la precisión de alguien que cierra un expediente, no de alguien que Todaván busca. El acta de nacimiento de Mateo quedé primero, después la página del testamento con el nombre subrayado en azul, luego la impresión de las transferencias bancarias con las fechas marcadas en cálculos rojos y finos. La fotografa la puso en un sobre blanco sin etiqueta, lo cerrate con la solapa y lo colocato, al final, separado del resto, como se separa lo que ya no necesita explicación. Abriato el cuaderno de pasta negra en la última página escrita y amadiato, una lánea con bolágrafo, sin borrones. Mateo no es el problema. Nunca lo fue. El problema muriato en febrero y yo lo enterrato, solo. Cerrato el cuaderno, apagato la luz del comedor y dejato la carpeta sobre la silla, lista para la mañana siguiente. Rodrigo llega a casa de su madre un martes por la tarde cuando la luz entraba oblicua por las persianas y olá a caface recalentado. No llamace al timbre como siempre ajá, abriace con su llave. Despacio, sin anunciar nada. Elena estaba en la cocina revolviendo algo en una olla, de espaldas, ajena a lo que su hijo traía dentro del saco. Rodrigo coloca sobre la mesa del comedor tres cosas en fila. La fotografía del hospital, el acta de nacimiento con el nombre de Valentán Reyes Mondragat y la copia certificada del registro que él mismo había solicitado esa mañana en el registro civil. Los papeles quedaron alineados como evidencia, no como acusación. Y Rodrigo cruzó los brazos y esperaba a que su madre se diera vuelta. Elena lo vio desde el umbral de la cocina con la cuchara todavía en la mano. Y su mirada no fue hacia su hijo, sino directamente hacia los papeles sobre la mesa. Ese movimiento de ojos lo confirmó todo antes de que ella dijera una sola palabra. Rodrigo no levantate la voz, ni se movía del lugar donde estaba. Dejarte que el silencio trabajara por al, que los documentos hablaran, con la autoridad que al solo no habrá tenido. Elena dejaron la cuchara sobre la orilla de la olla con un gesto lento, casi mecánico, y caminad hacia la mesa sin mirarlo a el todava. Pasad los dedos por el borde de la fotografaca como si reconociera algo que había guardado durante mucho tiempo en un lugar al que no pensaba volver. Rodrigo observaba ese gesto y entendía que no tendrá que explicar nada, que el trabajo de semanas había reducido la distancia entre la sospecha y la verdad a esos tres papeles sobre el mantel de cuadros blancos y azules. Cuando Elena finalmente lo mirase, tenía los ojos secos pero la mandíbula apretada. Y Rodrigo sostuvo esa mirada sin apartar la suya, porque por primera vez en todo ese tiempo era al quien sabía más. La funcionaria bajatre la vista hacia los documentos y no volviatre a levantarla. Firmad dos sellos seguidos y empujad el folder hacia Rodrigo sin decir nada más. El silencio que quedatre entre ellos no era incómodo. Era definitivo, como el clic de una cerradura que nadie va a volver a abrir. Rodrigo recogía los papeles, los doblaba con cuidado dentro de la funda de plástico y salía del registro civil con pasos lentos pero firmes. Afuera, la mañana seguía siendo ordinaria. Un puesto de tamales, una mujer con carriola, dos empleados fumando junto a la barda. El mundo no había registrado nada. Se quedó parado en la banqueta. Unos segundos, con la funda apretada contra el pecho y el sol pegando directo en la nuca. Caminad hasta la esquina, encontrate una banca de cemento bajo un árbol y se sentá. Sacate el acta de nacimiento de Hans Héctor Javier y la puso sobre sus rodillas sin leerla, solo teniéndola ajo. El papel tenía un peso distinto ahora que era oficial, ahora que alguien del Estado lo había mirado y no había encontrado ningún error. Respirate despacio. No sintiate alivio ni rabia, sino algo más parecido a un cansancio nuevo. Uno que no exista esa mañana cuando saliatre de casa. Pensan en su padre, no en el hombre de la Taanor, sino en el de los domingos, el que partá el pan con las manos y silbaba sin darse cuenta mientras leía el periódico. Se preguntar en cuál momento ese hombre había tomado la decisión de dividirse en dos y si alguna vez había sentido el peso de eso
o si simplemente había aprendido a cargarlo como se carga cualquier costumbre. Esa tarde, Rodrigo abría el cajatro del escritorio y sacaba una libreta nueva, todavía con el plástico sin romper. La puso sobre la mesa junto a un vaso de agua y anotó 3 palabras en la primera página: nombre, fecha, notario. No era un plan elaborado, era una lista de cosas que podía controlar, cuando todo lo demás se había vuelto resbaladizo. Llamaba a su banco y pedía un estado de cuenta completo de los últimos 2 amos, algo que nunca había necesitado antes. Mientras esperaba en línea, lavando los platos del desayuno con agua caliente, sintiendo el vapor subir contra su cara. Ese gesto pequeño, enjuagar una taza, secarla, guardarla, le devolvía algo parecido a un ritmo que había perdido. Después, abría la carpeta donde guardaba los documentos de la herencia y los ordenate por fecha, no por importancia. Descubría que había 3 páginas que nunca había dado completas. Las cláusulas adicionales, las que nadie se amala con el dedo. Las leía 2 veces, despacio, con un lápiz en la mano, para subrayar todo lo que no entendía a Anon. Escribía el nombre de un abogado que una compañera le había recomendado meses atrás, cuando todavía era solo un nombre en el aire. Lo buscatu en línea, leyatu sus casos publicados, y agendatu una cita para el jueves siguiente sin consultar a nadie. Esa noche cocinaba arroz y pollo, nada especial, pero lo hizo con el tiempo que merecá, sin apurarse. Comer solo ya no se sentá como una derrota, se sentá como un punto de partida. 3 semanas después, Rodrigo firmate los papeles de la herencia sin temblor en la mano. El notario acomodases los documentos sobre el escritorio de madera oscura y empujá el bolágrafo hacia Al con un gesto rutinario. Rodrigo Lotomato se sentía el peso frau del metal entre los dedos y escribía todo su nombre con la misma letra de siempre. No hubo alivio inmediato, tampoco derrumbe, solo el sonido seco del sello golpeando el papel y el olor a tinta reciente mezclado con aire acondicionado. Afuera, la calle seguía igual. Vendedor de periódicos, una paloma sobre el poste, el semáforo en rojo. Rodrigo guardá su copia en el sobremanila, que había traído desde casa, lo doblá con cuidado y lo metía en la mochila, junto a la botella de agua que no había abierto. Caminase 6 cuadras hasta su departamento sin detenerse, con las manos en los bolsillos y los hombros bajos pero no caídos. Adentro, puso el sobre la mesa del comedor, entre el salero y la taza del desayuno que todavía no había lavado. Se quedó mirándolo un momento. Ese rectángulo amarillo que contenía lo que le correspondía y también todo lo que nunca le explicaron. Por primera vez en semanas, calenté agua para cafase de verdad, no el instantáneo de los días malos, sino el molido que guardaba en la alacena del fondo. Mientras esperaba que subiera el vapor, entendía que la pequeña victoria no era el dinero ni los documentos firmados, sino haber llegado hasta ajá sin perder la versiete de esa mismo que reconojá en el espejo. El café salíate oscuro y amargo, y Rodrigo lo bebíate despacio, de pie junto a la ventana, mirando la calle sin buscar nada en particular. Rodrigo dobló la carta del notario en 3 partes exactas, y la guardó en el cajatro en donde su madre guardaba los recibos de luz. No la tiratre, pero tampoco la dejatre sobre la mesa donde pudiera verla cada mañana al preparar el café. Ese gesto pequeño, casi involuntario, fue la primera señal de que algo en Agele había empezado a acomodarse. Esa noche, hirviente agua para una sola taza. Escuchate el silbido de la tetera y no pensate en su padre ni en el nombre de Ernesto. Pensate en que la cocina necesitaba una bombilla nueva, en que acá 3 semanas que no llamaba a su amigo Marcos. Por primera vez desde que encontrate el sobre entre los papeles de la herencia, su mente eligiete algo
pequeño y cercano. Al día siguiente sacatre la bicicleta que tenía apoyada contra la pared del pasillo, la misma que no usaba desde el invierno anterior. Le faltaba aire en la rueda trasera, y Acel fue a la ferretera a 2 cuadras. Comprad un inflador de mano y lo arreglate solo. No era un logro, era un martes a las 11 de la mañana, pero su cuerpo se movía hacia afuera sin que nadie lo empujara. Pedaleate 40 minutos por el parque, sintiate el frao entrando por el cuello de la chamarra y no lo rechaza. Cuando volviatro, sudado y con los nudillos rojos, se sentatro en el escalatron de la entrada antes de subir al apartamento. Sostuvo las llaves en la mano y miratro en la calle sin buscar nada en particular, sin esperar ninguna respuesta del aire. La herida se guaca atro, pero atro ya no la revisaba cada hora, y esa diferencia, aunque mánima, era real y era suya. Esa noche Rodrigo abriato el caja en por última vez y sacato el sobre que había llegado 6 semanas. Atrás, el papel tenía ya una arruga diagonal donde sus dedos lo habían apretado sin querer la primera vez. Lo llevatre a la mesa de la cocina, bajo la misma lámpara donde su madre revisaba las cuentas cada fin de mes. Puso el sobre frente a Gelde como si fuera un objeto que necesitaba. Testigo, no solo lector. Adentro sega el nombre, Mateo Herrera Villanueva, con una dirección en Monterrey y un número de teléfono escrito a mano en tinta azul. Rodrigo no marcatre le número esa noche. Solo lo leía 3 veces hasta que las letras dejaron de parecerle extra amas. Pensatre en su madre doblando sábanas con esa misma precisiatre con que Ale había doblado la carta, como si doblar las cosas fuera una forma de contenerlas. Pensate en el hombre que firmate su acta de nacimiento y nunca le explicar nada, y entendía que esa deuda no era suya para cobrar. Guardá el sobre dentro del cajatrón, encima de los recibos de luz junto a la carta del notario, sin enterrarlo ni exhibirlo. Mahamana podrá llamar o no. Llamar, y las dos cosas eran igualmente válidas, igualmente suyas. Lo que ya no podá devolverle nadie era el tiempo que había pasado creyendo que era hijo único de una historia completa. Pero esa noche, con la lámpara apagada y la casa en silencio, Rodrigo supo que Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.